Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, sábado 23 del mes de mayo. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida, la oportunidad de compartir esta Santa Eucaristía con todos ustedes allá en su casa, allá en su familia. Desde aquí les mando un abrazo a todas las personas con las que me he encontrado durante estas predicaciones, este compartir de la palabra de Dios. Me alegra mucho, gracias a todos los que me dieron de comer, los que me dieron hospedaje, los que me llevaron, los que me trajeron, los que me dejaron también esperando en el aeropuerto, que Dios me les pague por buscarme tarde pero seguro. A todas las personas quienes me ayudaron con la ofrenda, quienes nos ayudaron a esta parroquia, que Dios me les bendiga. Voy a ofrecer esta Santa Misa por ustedes. Ahí en los comentarios coloquen los nombres, coloquen sus intenciones y vamos todos a orar juntos. Oremos por la iglesia necesitada, por el eterno descanso de Marta Cecilia Padilla, Elena Zavala Núñez, Irene Pernía, Eduardo Márquez, Andrea Pulido, Agripina García, Ana Balaguera, Mariana Luna, Hernando Galvis, Isabel Toro, Juana Galvis, Aura Galvis, Teresa Galvis, Rosa Galvis, Gonzalo Galvis, Isabel Galvis, Ligio Márquez, José Villalba, Fidel Arellano, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por la familia Contreras Pérez para que Dios los fortalezca, por la protección y conversión de Miguel y Arnold Arias. Oramos por la sanación física y espiritual de José Narváez, protección y conversión de Jenny Gómez y Lorena Calvache, salud de Micaela López, por Miguel Aquino para que consiga un empleo. Oramos a Dios por cada uno de nosotros, por la iglesia de San Judas Tadeo de Torunos, para que Dios nos siga bendiciendo grandemente. Hoy la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. En el versículo 21 va a decir que San Pablo se dedicaba con esmero, San Pablo se dedicaba con mucho cuidado a la predicación. Lo tenían preso, lo tenían encarcelado. Dice Hechos capítulo 28, que a Pablo lo tenían metido en la cárcel y aún así la gente lo iba a visitar. Y Pablo no estaba, me tienen preso, pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer con esta crisis, No, Pablo se puso a predicarle a la gente. Allá en su casa lo convirtió en una casa de misión, de predicación. Su casa lo convirtió en un centro misionero. Y ahorita vamos a hablar de eso, de lo que se llaman comunidades eclesiales de base, donde la iglesia predica y enseña, donde nosotros debemos estar. Y nuestras casas deberían ser centros de misión, de predicación. De eso vamos a hablar en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos en la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos en la noche y estrenamos la aurora, saludamos del gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, nuestras faltas,
y pidámosle perdón a Dios de nuestras culpas, de nuestros pecados. Pidámosle perdón a Dios porque nuestras casas las convertimos en lugares de fiesta, en lugares de venta, convertimos nuestras casas en lugares donde se come, donde se comparte, pero no tenemos un altar o no tenemos una misa en nuestra casa o un rosario en nuestra casa o una oración en nuestra casa. Nos da pena más bien hablar de Dios en la casa, ni una imagen religiosa, ni una cruz, nada sagrado. Pidamos perdón a Dios porque hoy la lectura dice que Pablo convirtió la casa donde estaba en un lugar de oración, porque nosotros nuestros hogares lo hemos convertido en todo menos en casa de oración. Pidamos perdón. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Concédenos, Señor, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas fiestas pascuales, mantengamos por tu gracia su efecto en nuestra conducta y en nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunido les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se pusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón, he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor,
con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examinan a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrecen al que ama la violencia, pues el justo el Señor y ama lo justo. A los justos verán con complacencia. El Señor ama a los justos con complacencia. Aleluya. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro se volvió la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿a quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua esas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabría en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción
en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar Hechos 28. Vamos a irnos al capítulo 28, versículo 30 y 31. Miren, vamos a aprender un ejemplo de cómo la iglesia era en el principio, cómo la iglesia funcionaba en el principio. Jesucristo funda la iglesia, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán destruir. La iglesia es fundada. Los apóstoles reciben la misión en el Evangelio de San Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará, y el que no se condenará. Mateo capítulo 28, versículo 18. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. Los apóstoles empezaron a cumplir su tarea, empezaron a cumplir su misión. Pero resulta que no habían templos. Que esto que usted ve, la estructura, imágenes, altar, crucifijo, eso no había. Nada de esto que usted había, nada. ¿Y qué pasó? Eso se empezaron a construir. Si usted lee la historia, en el año 315, 317, hubo un emperador que se llamó Constantino. Y Constantino en su imperio romano dio lo que se llama libertad de culto. Y entonces los cristianos que existían empezaron a levantar basílicas, templos, iglesias. Pero fue hasta el año 315. Pero desde Cristo hasta el año 315 con la libertad de culto no había un templo. ¿Cómo predicaban? ¿Cómo hablaban? Las sinagogas eran para los judíos. Ellos tenían su templo, pero los católicos no, los cristianos no. Entonces dice hoy la Biblia, a Pablo lo metieron preso y estando alquilado, su casa la convirtió en lugar de predicación. Su casa la convirtió en casa de oración. Entonces la iglesia desde el origen predicaba en las casas. Hechos capítulo 2:14, Hechos 2:46, ya lo vamos a leer. Se reunían asiduamente en el templo, compartían el pan en sus casas. Pablo en su casa y en su familia lo hacía. ¿Qué nos enseña la primera lectura de hoy? Que nuestra casa debe ser una casa misionera. Debe ser una casa de predicación, de evangelización. Miren, yo recuerdo, y el otro día se los dije, hay un señor en los Estados Unidos, que se llama Arturo. Don Arturo es el papá de Arturo. El suegro de Doris, quien me ayuda. Cuando hace mucho tiempo yo estaba comenzando a predicar, a evangelizar y iba a los Estados Unidos, me quedaba. Y entonces en la casa de él había un lugar para mí, una habitación. Y de ahí llegaba, dejaba mis cosas y me iba a predicar, iba a otro lado, llegaba, descansaba y seguía predicando. Y entonces, como yo tenía que rezar, como yo tenía que orar, a mí me llama la atención porque yo me paraba en la mañana y me iba a un rincón de su casa, en el patio allá, en la yarda afuera. Y en el rinconcito debajo de unos árboles frutales, yo me ponía a grabar, me ponía a rezar laudes, me podía meditar, a leer la Biblia y ahí duraba horas.
y me venía. Pasó el tiempo y cuando yo vuelvo después de años a la casa a visitarlo, voy para el lugar porque tiene árboles frutales, es un lugar muy bonito. Y yo descubro que el Señor, Arturo, donde yo iba a orar, donde yo iba a leer la Biblia, donde yo iba a hacer mi oración, hizo un altar a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Y le hizo un nicho y colocó la imagen y la tiene con flores y tiene algo bien bonito ahí. Tiene algo bien bonito. Tiene un lugar para Dios en su casa que habla por sí solo, que se llama altar. En nuestras casas debe predicarse la palabra de Dios, debe evangelizarse, debe hablarse de Dios. Una casa disfrazada, adornada con tela de arañas, con muñecos diabólicos, eso que hacen en las noches de brujas, no tiene nada de cristiano. Una casa que en diciembre se coloca un Grinch, a un Papá Noel, a unos cascanueces, cascabeles, no tiene nada de cristiano. Pero una casa adornada con un pesebre, una casa con una cruz, una casa con una imagen, una casa con un nicho, dice mucho del cristiano. Reflejan la vida cristiana. Usted no ve que la mayoría de las iglesias, de los templos, para identificarlos se les coloca una cruz en la parte de afuera o se les coloca una imagen. Si usted llega a una iglesia católica, tiene algún signo cristiano. ¿Por qué tu casa, mi casa, no tiene ninguna señal cristiana? ¿Por qué nuestras casas no tienen nada de cristiano? Solamente culturas, cosas paganas, pero no cristianas. Entonces hoy Pablo nos va a enseñar que a él lo dejaron en una casa y en esa casa él se puso a predicar y a enseñar. Vamos a comenzar desde el principio. Mateo capítulo 16, versículo 18, para explicarles cómo la iglesia hacía para evangelizar, cómo hacía la iglesia para predicar la palabra de Dios en lugares donde no había templos, en lugares donde no habían iglesias, en lugares donde no se habían construido, porque Cristo funda la iglesia, pero no hace un templo, la construye la iglesia, que es la congregación de los cristianos. Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo funda la iglesia en la persona de Pedro. Pero Cristo no agarra una varita mágica y dice que aparezca un templo, que aparezca una iglesia, rácata. Cristo funda una iglesia en la persona de Pedro y dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré una iglesia. Y esa iglesia, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Cuándo se va a terminar? Porque los protestantes dicen, Constantino destruyó la iglesia de Cristo, la católica, y fundó una nueva. Los protestantes, no, señor. ¿Constantino fue el que fundó los católicos? No. Cuando Constantino existió, cuando Constantino había venido a la tierra, ya existían los papas. Pregúntele usted a internet, dígale al buscador, ¿cómo se llama el papa del año 250? Del año 200 antes de Constantino, para que usted vea que ya existían. ¿Cómo se llama el papa del año 100 después de Cristo? Para que usted sepa y se dé cuenta que ya existía. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa iglesia se va a acabar, se va a destruir. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Nadie la podrá destruir, nadie la podrá acabar. La iglesia de Cristo es para siempre, la fundó Cristo. Cristo no hizo una estructura.
una capilla. Cristo no hizo un templo, no hizo una basílica, no hizo algo. Cristo fundó su iglesia en una persona que se llama Pedro, que es la cabeza, que es el que va a guiar. Ahora, la iglesia tiene una tarea. Marcos 16:15. La iglesia tiene una misión. Mateo 28:18. La iglesia cumple en el mundo un encargo. ¿Cuál es? Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo. La iglesia de Cristo debe ir por todo el mundo, por todos lados. Hoy día la iglesia católica está en todo el mundo. Y anuncien la buena nueva. La iglesia de Cristo debe anunciar la buena nueva, debe anunciar el evangelio, debe anunciar la palabra de Dios. A toda la creación. A buenos y a malos, a unos blancos, negros, gordos, flacos, católicos y no, a toda la creación debe anunciar la predicación, la palabra. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Si usted cree en la iglesia, si usted cree en la predicación, si usted cree en el evangelio, usted se va al cielo. Si usted se bautiza, si usted hace las cosas como Dios manda, si usted le da la espalda a Dios, a la iglesia, dice los curas son estos, los obispos son estos, no, ahí está la quinta paila esperándolo. Esa es la tarea, ir por todo el mundo. Mateo capítulo 28, versículo 18 y siguiente. Jesucristo le encarga una tarea a la iglesia y la tarea es misionar, predicar, evangelizar, difundir el evangelio, llevarlo a todos lados, llevar la buena nueva al mundo entero. Oigan, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló así. Les habló a los apóstoles de esta manera. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tengo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué manera nos hacemos discípulos los pueblos de Cristo? Cristo quiere que todos los pueblos, y en los pueblos hay hombres, mujeres y niños, nos hagamos sus discípulos. La tarea de la iglesia. Bautícenlos. Primero los bautizan y después de bautizarlos, ¿qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí va. Y enséñenles. Después del bautizo viene la enseñanza. La tarea de la iglesia es predicar la palabra de Dios, evangelizar, bautizar y catequizar. Ahora, Cristo no fundó una iglesia física, un templo, una estructura, cementos, paredes, maderas. ¿Cómo iban a hacer para predicar, para evangelizar, para llevar la palabra? Los apóstoles, ¿cómo iban a hacer si no habían templos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46 y Hechos 2, 42. Vamos a ver primero el 42 y después el 46. Ustedes van a escuchar cómo hacían los apóstoles para cumplir la tarea, que ahorita vamos a llegar a la primera lectura. Pablo en una casa alquilada predicaba la palabra. ¿Por qué en una casa? Porque no habían capillas. ¿Por qué en una casa? Porque no habían templos. ¿Por qué en una casa? Porque no había una estructura, un edificio. No lo había. Por eso, sí es importante que haya un templo y que el templo sea bonito y que esté arreglado. Pero hay lugares donde no hay. Y ahí también hay que hacer la misa. Miren, aquí en Torunos, donde trabajamos, no todos los lugares donde vamos tienen capilla. Y abro un paréntesis aquí antes que se me olvide. Y muchos de los que ven la misa son acérrimos criticones del Padre Marcos. Cuando yo hago las misas allá en los potreros donde hay vacas,
donde hay pollos, cuando hago la misa allá en los lugares donde hay animales, donde hay campo. ¿Por qué el padre Marcos respeta la liturgia? ¿Por qué el padre Marcos hace la misa en esos lugares? ¿Por qué el padre Marcos se va por allá? ¿Saben por qué? Porque allá no hay capilla. Y si usted quiere que hagamos la misa en una capilla, pues mándenos a construir una, ayúdenos a construir una y la hacemos. Estando aquí ya construimos una capilla. Y hay que construir capillas para que el lugar sea digno, sí. Pero lo más importante para la predicación no es una capilla. No, señor. Lo más importante para la predicación es que el evangelio sea anunciado, que el evangelio sea llevado. Lo más importante es que tu casa la conviertas en centro de oración, en comunidad eclesial de base. Miren, Hechos 2:42, ¿cómo hacían los apóstoles? ¿Cómo hacían los discípulos de Cristo para llevar el evangelio si no tenían ninguna construcción, ninguna edificación? Oigan, Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. eran asiduos a que los apóstoles les enseñaran. La iglesia de Cristo tenía como importante la enseñanza de los apóstoles, la predicación de los apóstoles. A la convivencia fraterna. Tenían convivencias, reuniones fraternas. No decían, no, vamos a reunir en tal iglesia, en tal templo. Nosotros tenemos la papa pelada. Nosotros tenemos donde reunirnos. Tenemos un templo, tenemos una iglesia que muchos de nosotros descuidamos y la dejamos deteriorar y dañar y destruir y no nos importa. Pero la iglesia de Cristo primitiva no tenía dónde reunirse, no tenía dónde compartir, pero tenían como importante la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna. Paren la oreja, oído al tambor. A la fracción del pan. Y la Eucaristía era el centro. El centro de la vida cristiana es la Eucaristía, la vida fraterna, la fracción del pan, la predicación de la palabra. Y así ellos se reunían y se encontraban. Miren el versículo 46 de Hechos 2. Todos los días. Todos los días, no había un día que no lo hicieran. Se reunían en el templo. Había un templo, pero ese templo no era cristiano, pero ese templo no era católico. El templo de Jerusalén era el lugar donde los judíos se reunían. Miren, los judíos tenían dos lugares principales. Un lugar que ellos llamaban sinagoga. Y era una edificación rectangular, grande, donde ellos se sentaban, donde se predicaba, se leía la Torá, la palabra, y después se enseñaba. ¿Se acuerdan de Jesús? Un día fue a la sinagoga, se le pasó el escrito, el rollo, él lo leyó y se puso a predicarlo. Hoy mismo se cumple este pasaje de las Escrituras. En las sinagogas no se hacía otra cosa sino reunir los sábados para compartir, impartir y hablar acerca de la ley. Pero ellos también tenían otro lugar grande, que era uno solo, que se llamaba el templo. Y el templo de Jerusalén, acuérdense que Salomón construyó el primero, lo destruyeron, después se construyó el otro. El templo de Jerusalén tenía abajo agua, corría agua, tenía piscinas, tenía balnearios. El templo tenía el santo de los santos, tenía el lugar santo, tenía el atrio. El templo tenía un corredor grande llamado atrio de Salomón, pórtico de Salomón. La gente venía, traía sus ovejas, bueyes, palomas, los bañaba y los llevaba limpios. Ellos se purificaban y entraban limpios. Ellos llegaban al templo y en el templo se sacrificaba. Se agarraba la oveja, se agarraba el toro. O sea, no se podían hacer sacrificios en otros lados, solamente en el templo. Y el templo era también para la predicación de la palabra, pero de manera especial para ofrecer sacrificios. Los apóstoles
todos los días iban al templo, pero no una iglesia católica, no una iglesia cristiana, el templo de los judíos. Con entusiasmo. Y llegaban al templo con entusiasmo, y en el templo oraban, y en el templo rezaban, y en el templo ofrecían sacrificio, y en el templo predicaban, se encontraban a la gente religiosa, le hablaban de Dios. Partían. Ahí va. Oigan. Partían el pan. ¿Qué partían? El pan. ¿Dónde se reunía la iglesia de Cristo? ¿Dónde se reunía la iglesia primitiva? ¿Dónde ellos se reunían para la celebración de la vida cristiana, que era la Eucaristía? Partían el pan. En sus casas. Partían el pan. En sus casas. Una vez más, ¿dónde partían el pan? En sus casas. Entonces, de acuerdo a la Biblia, las casas de los cristianos eran los lugares para la Eucaristía. Por eso vamos ahora sí a la primera lectura de Hechos 28 de San Pablo. 28:30, creo que San Pablo, desde el 30. San Pablo fue a una casa. Y Pablo, Hechos 28:30, Pablo en la casa se puso a predicar, se puso a enseñar, se puso a hablar de Dios. Era en las casas donde se reunían los primeros cristianos. Era en las casas donde se partía el pan. Era en las casas donde se vivía de forma como Dios manda, para enseñarnos a nosotros que nuestra casa debe ser un centro de oración. Y a usted, cuando le digan, vamos a hacer un rosario a su casa, no se niegue. Y a usted, cuando le digan, vamos a llevar a la Virgen peregrina a su casa, no se niegue. Y a usted, cuando le digan, vamos a ir los del grupo de oración casa por casa, y usted es una de las casas escogidas, no se niegue. Porque mucha gente dice, es que no tengo nada para darles. Es que mi casa está sucia. Es que mi casa no está en condiciones. Es que no tengo silla. Usted no puede negarse a que la palabra de Dios se predique en su casa. Eso sí, por los católicos, por la iglesia católica. Cuando llega un protestante, no le abra la puerta porque te va a meter piojos. Y San Juan, yo ahorita se lo leo. San Juan dice, cuando venga alguien con otra doctrina, no lo reciban en su casa, ni lo saluden. Cuando alguien llegue, el padre le diga, mire hermana, aquí está la Virgen misionera, llévesela a la casa. Aquí tenemos que orar por las vocaciones, llévese esto para su casa y van a ir los hermanos a rezar. Usted no le diga, ay padre, es que mi casa está muy pequeña, es que mi casa no se puede, es que mi casa está en remodelación. Deje de estar buscando excusas, deje de estar buscando excusas. Oigan, ¿cómo lo dice San Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Hechos capítulo 28, versículo 30. Pablo, pues, arrendaba esta vivienda privada. Pablo estaba preso, arrendó una casa, no tenía casa, la alquiló y vivía ahí en esa casa. Vivía ahí, así como muchos tenemos casas arrendadas donde vivir o tenemos casa prestada donde estamos. Y permaneció allí 2 años enteros. En esa casa vivió 2 años. La casa de Pablo, ¿en qué fue convertida? Todos los fines de semana rumbeaba Pablo. Todos los fines de semana tomaba Pablo. Todos los fines de semana fiestaba Pablo. Todos los fines de semana se reunía en familia. Entre la semana Pablo hacía compartires y banquetes. Momentico. Pablo tenía una casa alquilada durante 2 años y medio y en esa casa vivía. ¿Y qué hacía Pablo? Oigan, aprendan. Recibía a todos los que lo venían a ver. Cuando la gente quería ir a verlo, él los recibía y en su casa les abría las puertas. Escuchen. Proclamaba el reino de Dios. ¿Y en la casa de Pablo qué? Proclamaba el reino de Dios. Que en nuestras casas se debe ¿qué? Proclamaba el reino de Dios. Hablaba de Dios, predicaba, enseñaba de Dios. Dígame usted, ¿su casa es para eso? ¿Su casa es para hacer una misa o para hacer un rosario? Padre, es que, mire, en mi parroquia los padres no hacen misa en las casas.
las misas en las casas están prohibidas. Para eso están los templos. Pero ¿cómo Pablo hacía las misas en la casa? No habían templos, no habían iglesias. ¿Y cómo usted allá en los campos hace la misa en las casas? Porque tampoco hay iglesias. Usted tiene la parroquia suya 10, 20 minutos. Hay gente del campo de 3 horas que no tiene iglesia, no tiene templo, y al padre le toca ir para allá y hacer la misa y llevar la palabra de Dios. O sea, padre, que yo puedo, cualquier persona que venga a mi casa con ganas de hablar de Dios, darle la oportunidad. No, terminamos con esto. Juan, en segunda de San Juan, la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10, San Juan dice: si alguien llega a su casa, pero no trae la doctrina de Cristo, no los reciban ni los saluden. Escuchen bien, porque el que los saluda se hace cómplice de sus pecados. Segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Paren la oreja, oído al tambor. Versículo 10. Oigan. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, No trae la doctrina de Cristo, llegó a mi casa, allá le abrí la puerta y me senté a escucharlo. Oiga. no lo reciban en sus casas. ¿Cómo? No lo reciban en sus casas. Que a un protestante que no trae la doctrina de Cristo, ¿qué? No lo reciban en sus casas. Entonces la casa suya es para la oración cristiana, para la lectura de la Biblia, para recibir a Cristo y a los que son de Cristo, a los católicos, a la iglesia de Cristo, católica. Pero es que cualquiera puede venir a mi casa y hacer una oración y hacer una bendición y hacer... No. Si no trae la doctrina de Cristo, no lo reciba en su casa. Porque hay gente que se exagera. Los recibo a todos, que venga quien quiera. No, señor. Ahí se las dejo. Su casa es un lugar de oración. Su casa es un lugar para la predicación. Usted le coloca la misa a sus hijos en su casa todo el día con bastante volumen. Usted coloca los evangelios, los comparte. Si no sabe lavar, présteme la batea. Póngale volumen a la bocina y que todos escuchen. Mamá, pero es que usted sí es cansona con ese cura. ¿Cómo sus hijos sí colocan a la música protestante? ¿Cómo sus hijos sí colocan todas esas cochinadas y ese bumbún y ese raqueteo? Y usted no puede colocar la palabra de Dios. La casa suya es de usted. Cuando su hijo quiera mandar, pues que se compre la de él y que manden la de él. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros que hemos escuchado esta santa palabra, para que nuestros hogares los convirtamos en casa de oración y no en cueva de bandidos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a ejemplo de Pablo seamos predicadores del Evangelio, de manera especial a los nuestros en casa, sin miedo y sin titubeo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ustedes y yo valoremos el templo donde vamos, cuidemos la iglesia donde participamos y ayudemos a la iglesia en sus necesidades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nos tomemos en serio el compromiso de evangelizar, de manera especial a los ateos, a los incrédulos, a los que no tienen sacramento y a los protestantes que tengamos en nuestra familia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a ejemplo de Pablo, que a pesar de estar preso predicaba el Evangelio, tenía ánimo de seguir llevando a Cristo, ustedes y yo, en medio de las vicisitudes, de los problemas de la vida, tengamos la fuerza para seguir anunciando al Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones.
aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos, presentemos nuestras ofrendas. Si alguno nos quiere ayudar aquí a la iglesia de Torunos con su ofrenda, desde su casa en libertad lo puede hacer en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren, queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, al descender sobre nosotros, nos disponga para que estos divinos misterios, ya que por él recibimos el perdón de los pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, nuestro Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos compartan un saludo de paz, les enviamos nuestro abrazo de paz fraterno en la distancia. Los queremos mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado
pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo. Y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo. Y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo. Y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo. Y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Jesús, estás aquí frente a mí, tan humilde te me vienes a entregar. A pesar de tu grandeza y de tu santidad, me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te doy gracias, Señor, por tanto amor. No soy digno ni de estar frente a tu altar. Te pido un poco más de fe y humildad, para así poder lograr llegar a santidad. Te recibo con el corazón, recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo hoy, permanece en mí. Te abro las puertas de mi corazón. Habita, Señor, por siempre en mi interior. Jesús, estás aquí frente a mí, tan humilde te me vienes a entregar. A pesar de tu grandeza y de tu santidad, me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te doy gracias, Señor, por tanto amor. No soy digno ni de estar frente a tu altar. Te pido un poco más de fe y humildad, para así poder lograr llegar a santidad. Te recibo con el corazón, recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo
Oremos. Acoge, Señor, compasivo nuestras súplicas. Y así como hemos pasado de los antiguos misterios a los nuevos, así también, superando el viejo pecado, quedemos renovados por la santificación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Un feliz día para todos, los queremos mucho y nos vemos mañana para vivir la Santa Misa. No falten, los esperamos.